Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la Iglesia del Rey. En octubre, déjate transformar por el Espíritu Santo. Buenos días, hermanos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Un saludo a todos los que están en casita y un saludo a todos los que están aquí. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia y nos ha permitido estar aquí juntamente con Él. Yo quiero que todos levantemos las manos y adoremos al Señor porque Él es bueno. Y vamos a escuchar una canción para exaltar el nombre del Señor. Él es el Dios que escogió esas vasijas rotas para derramarse sobre ellas. Él es el que nos vio a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad y dijo: valen la pena, cada uno de ustedes valen la pena, porque yo los amé antes de la fundación del mundo. El Señor nos hizo sentarnos en lugares celestiales a precio de sangre y de sacrificio, pagó ese lugar por nosotros. Y hoy decimos, Señor, que nuestras almas necesitan de ti y anhelamos tu presencia. Tú has sido digno desde todos los tiempos y las edades y hoy declaramos que tú eres digno hoy, aquí, ahora. El Santo, el Poderoso. Nos rendimos delante de tu presencia, oh Rey, y clamamos al único Señor. Declaramos tu grandeza, Señor. No hay otro como tú. Clamamos tu nombre perfecto, Señor. Anhelamos que hoy desciendas sobre este lugar con libertad. Hoy anhelamos tu presencia, Señor, que restaure nuestros corazones. Hoy anhelamos, Señor Jesús, que tú toques a cada uno de nosotros y nos prepares, Señor Jesús. Nos prepares, Señor, para recibir esa palabra fresca. Esa palabra, Señor, que restaura nuestros corazones. Esa palabra que nos llevará a tener testimonio a todos aquellos que no conocen de Cristo. Esa palabra que empieza a penetrar, que transforma el alma, que transforma el cuerpo, que transforma, Señor, el espíritu. Hoy estamos declarando que nosotros, esas vasijas rotas, Señor, por este mundo y el pecado, hoy tú las restauras, Señor Jesús. Hoy tú restauras esas vasijas, Señor. Hoy tú restauras, Señor Jesús, nuestro clamor hoy llega delante de ti, Señor, y empiezas a pegar cada pedazo, Señor, y empiezas, Señor, a restaurarla, haciéndola nueva en el nombre de Jesús. Nuestra alma, Señor, que estuvo vacía, hoy empieza a llenarse con tu presencia. Clamamos, Señor, a ti. Clamamos a ti, Espíritu Santo. Hoy necesitamos tu presencia, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús, pero tu gracia que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh sí, Jesús, tú llenaste mis manos vacías. ¿Cuántos vienen con sus manos vacías? Levanten sus manos para que el Señor las llene. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi ahora puedo ver. Sí, Señor.
Señor, ahora podemos ver. Nuestros ojos se abren, Señor. Podemos ver tu gracia en tus ojos, tu amor, Señor, a nosotros. Para darnos esa salvación. Gracias, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Tú no nos ves por nuestros fracasos o por nuestros pecados. Tú nos ves a través de la sangre de Cristo. Por mis fracasos. Sí, Señor. Tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor, por cada gota de sangre. Gracias, Jesús, por cada dolor. Gracias, Señor, por cada herida, por la enfermedad que cayó sobre ti, el dolor y el sufrimiento. Tú pagaste en esa cruz todo lo que me pertenecía. Tú pagaste, Señor, la muerte y el pecado que caía sobre nosotros. Señor, tú fuiste a esa cruz por mí sufriste en esa cruz. Nada de lo que pase ahorita en mi vida se compara en lo que tú pasaste. Tú pasaste, Señor, ese camino de crueldad, de temor, de rechazo, de dolor a causa de mí. Y hoy nos reunimos delante de tu presencia. Hoy nos rendimos, Señor, para recibir tu amor, tu libertad, Señor. Y para rendirte, Señor, pleitesía, porque tú diste tu vida por nosotros. Te pertenecemos, Señor. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y tú dijiste, vale la pena esas vasijas rotas. Vale la pena sufrir por ellos. Vale la pena pagar el precio, porque ellos valen el precio de mi sangre. Te damos las gracias, Señor, y declaramos, Señor, que esa sublime gracia desciende sobre este lugar. Este lugar se llene de esa gracia en el nombre de Jesús. Ahora podemos ver. Levanta tus manos y recibe la libertad que Jesús hoy quiere darte. Hoy nos preparamos para esa palabra que empieza a fluir como espada de doble filo, que empieza a penetrar tu corazón. Hoy es el día que el Señor escogió para que esa sublime gracia te haga libre de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ahora podemos ver esos ojos de amor. Esos ojos de amor hoy se ponen sobre ti. Lo creemos, Jesús. Lo creemos. Hoy vemos más allá de lo que ven estos ojos físicos. Sí, Señor, para darnos esa salvación. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Dele un buen aplauso al Rey. Él está en ese lugar. Hoy nos rendimos delante de su presencia, porque no hay otro como Él.
Tome asiento y prepárese para la palabra que hoy Dios va a darnos. Prepárese porque hoy el Señor quiere darle libertad. Vamos a darle la bienvenida al pastor Moisés y vamos a prepararnos con la Biblia, cuaderno, todo lo que tenga a mano para poder recibir esta palabra. Gracias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que es poder verlos esta mañana. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Recuerden que hemos estado hablando de cómo el carácter de Jesús debe estar en diferentes áreas de nuestra vida. Estuvimos hablando que el carácter de Jesús tiene que estar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. También hablamos la semana pasada de que el carácter de Jesús debe estar en nuestras relaciones. Y bueno, hoy vamos a estar hablando del carácter de Cristo, de Jesús, en nuestra sexualidad. Y bueno, quiero plantearlo. Tal vez usted diga, bueno, pero yo ni casado soy, ¿verdad? Estoy divorciado o lo que sea. Pero bueno, definitivamente le va a ayudar, y si no, por lo menos usted va a aprender para ayudar a otras personas también, o inclusive entender muchas cosas de por qué inclusive nosotros actuamos de cierta forma. Entonces hoy voy a plantear todos los problemas que se desarrollan cuando no tenemos el carácter de Jesús en nuestra sexualidad, y la otra semana vamos a hablar de cómo solucionar este problema. Entonces, bueno, como dije, hemos estado viendo cómo en diferentes áreas de la vida debemos mostrar el carácter de Jesús. Y eso en cualquier, no es solamente porque ¿verdad? Tenemos que hacerlo, sino porque si Jesús entra en nosotros, entonces todas las áreas de nuestra vida tienen que irse reflejando de que el Señor Jesús realmente está en nosotros. Muy bien, recordemos o sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Él ha creado todas las cosas que vemos. Él es el que las creó, y que a través del pecado el diablo ha tomado todas esas áreas de la vida y las ha distorsionado. Es algo que tenemos que tener claro, porque no sé si me voy a adelantar a mis notas, pero por ejemplo en el tema de la sexualidad está tan distorsionado por Satanás que ni siquiera nos atrevemos a hablar de esto, porque creemos que es algo malo. Pero es porque está tan distorsionado que bueno, no es un tema de cristianos, ¿verdad? Es como que si estuviéramos hablando yo no sé, de drogas o de marcas de cigarros o qué sé yo, ¿verdad? Simplemente esos no son temas de cristianos. O sea, ningún cristiano se sienta a la mesa con su familia o amigos cristianos a hablar de diferentes tipos de licores o marcas de cigarros o cómo se fuma tal droga y cómo se inhala tal otra, porque esos no son temas de cristianos. Y entonces el diablo ha distorsionado tanto la sexualidad que vemos ese tema justamente como no es un tema de cristianos, y entonces no lo tratamos, y es algo que tenemos que cambiar. Entonces el diablo ha distorsionado esto, pero nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de buscar en la palabra de Dios cuál es el origen, qué es lo original, y vivir de esa forma, no como el mundo o el diablo nos lo ha mostrado. Otra vez, no nos podemos quitar, no podemos salirnos de este mundo, y como somos tan físicos y estamos viviendo en este mundo, hemos recibido todas esas distorsiones, y por eso es que tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo original, cómo fue que Dios lo creó verdaderamente. Ahora, el diablo es un imitador. Tenemos que tener esto siempre presentes. El diablo es un imitador y tuerce las cosas para que se vean buenas. Escuche bien, pero al final nos lleva a la perdición.
es una trampa para destruirnos, porque hermanos, el diablo nos odia. El diablo lo odia a usted. En el momento en que usted acepta a Jesús en su corazón, usted se convierte en enemigo del diablo, y por supuesto que entonces el diablo es su enemigo. Y bueno, él nos quiere ver mal. Pero hermanos, el Señor Jesús por medio de su sangre nos redime y nos edifica. Pero hermanos, también tenemos que botar ese espejismo que el diablo nos ha puesto y encontrar cuál es el cuadro real. Entonces, quizás se vea igual, pero recuerden que el diablo es un imitador. Entonces es simplemente falso. ¿Alguna vez alguien ha visto? Yo creo que sí, todos, ¿verdad? Hemos visto un billete falso, ¿verdad? A simple vista se ve como que sí es original, o sea, sí es real, perdón. Pero ya usted cuando se acerca, inclusive cuando lo toca, usted dice, esto es falso. Creo que, no sé si fue, bueno, algún día de la semana pasada fui a un restaurante chino a comprar comida, ¿verdad? Y entonces el chino me dio un billete de, creo que era de 5,000 devueltos, pero estaba en tan malas condiciones que yo dije, esto seguro no es de verdad, ¿verdad? Yo me quedaba viéndolo y lo tocaba, y yo, bueno, de ahí, a la mano de Dios. Y entonces después, a los días, fui a otro restaurante chino y le pagué con ese billete. Y digo yo, si es falso, ahí entre los chinos se arreglan. Entonces, pero a simple vista pareciera que sí es verdad. Pero cuando uno se acerca, cuando uno tiene que reconocerlo, desecharlo y ver lo que es real, encontrar el cuadro real, que es lo que Dios ha creado. Y lo mismo pasa con la sexualidad. El diablo la ha distorsionado, de tal manera que ya ni siquiera sabemos qué existe, ya ni siquiera sabemos qué es bueno y qué no en el tema de la sexualidad. Y bueno, hoy en día se introduce la sexualidad desde muy temprano en la vida en los seres humanos, sumamente temprano. Yo diría nocivamente temprano se introduce la sexualidad en nosotros los seres humanos en este tiempo. Bueno, por medio de la televisión, los anuncios son extremadamente sexualizados, los programas de televisión, las películas de para qué, inclusive en la escuela le están enseñando a los niños acerca de la sexualidad, no en el colegio, en la escuela. Yo creo que ha sido bueno todo este asunto de la pandemia, que no han estado yendo a clases porque no les han enseñado estas cosas. Y bueno, tal vez sí, pero ahí están los padres y tal vez se han cuidado un poco. Bueno, amigos también hablan de esto, etcétera. Y el daño que esto causa es sumamente grave, porque por ejemplo, un niño cuando empieza a aprender de estas cosas de la forma incorrecta, definitivamente lo marca su crecimiento, su destino, y obviamente entonces también lo distorsiona. En la cultura de hoy, hermanos, escuche muy bien, usted y yo, aunque usted haya nacido en una época que no era así, en este momento somos generaciones hipersexualizados. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que nos bombardean constantemente, todo el tiempo, con imágenes, sonidos, temas y demás acerca del sexo. Y entonces, como dije antes, ¿verdad? Es muy diferente, vemos constantemente anuncios que tienen temas sexuales, a las películas, etcétera, etcétera. Entonces, como somos una generación hipersexualizada, esto lo que pasa en nosotros es que despierta en nosotros esos deseos sexuales, tanto que solo en esto pensamos. Si somos honestos, prácticamente solamente en esto pensamos, o por lo menos la mayor parte del tiempo es lo que sucede. Y eso pasa porque somos una generación hipersexualizada.
Entonces, analicemos un poco lo siguiente, para comparar. Y tal vez ustedes que son los más preciados aquí en nuestra iglesia y un poco más mayores, ¿cómo eran los piropos antes hacia las muchachas? Yo creo, ¿verdad? Yo obviamente no estaba en ese tiempo, pero los piropos eran más decentes, eran más bien que le levantaban el ánimo, ¿verdad? A las mujeres, ¿verdad? Tipo como comparándolas con rosas o qué sé yo, ¿verdad? Eran ese tipo de piropos. Hoy en día los piropos hasta da vergüenza, ¿verdad? Y tome un jabón y lávese la boca, ¿verdad? Porque son sumamente sexualizados los piropos, vulgares, y más bien degradan a la mujer y la hacen sentir mal. Yo no sé si ustedes han estado viendo las noticias últimamente, pero los casos, y bueno, se ve ahora, quizás siempre ha sido igual, pero se ve ahora porque ahora hay cámaras instaladas en todo lado, pero constantemente, casi que un caso por semana o más, se ve en las cámaras donde alguien toca a las mujeres, un hombre. Y entonces toda esta hipersexualización es lo que causa una degradación del concepto de la sexualidad, y entonces definitivamente nos arruina, y aquí es donde hablamos de que está distorsionado. Entonces también podemos comparar cómo ha cambiado la forma de vestir. ¿Cómo ha cambiado la forma de vestir? Definitivamente podemos decir, y este comentario que voy a decir, lo voy a decir al propio, para que veamos lo hipersexualizado que estamos. Pero por lo menos para nosotros los hombres, claro que sí, la ropa de antes era muy bonita, pero de una forma bastante carnal, y como un mero hombre que soy, prefiero verlas como se visten hoy que como se vestían antes. Pero esto es una vez más un ejemplo de lo hipersexualizado que estamos y de lo distorsionado que está el concepto de la sexualidad. Porque la verdad, hermanos, y si uno se pone a pensar y con la verdad del Señor, uno puede decir qué mejor es ver a una mujer bien tapada y con buena ropa, y etcétera. La verdad es que sí. Pero entonces la forma de vestir ha cambiado. Como decía, cuesta ver un anuncio de televisión que no contenga una imagen sexualizada. Y hermanos, también otra de las cosas que ha sucedido es que la mayoría de las conversaciones por mensajes de jóvenes o inclusive gente grande es acerca de sexo. Y esto es alguna de las cosas que ha cambiado. También la mayoría de las búsquedas en internet tienen que ver con la pornografía. Y bueno, en este tiempo de pandemia, todo esto ha aumentado. Todo esto se ha hecho más grande todavía. A principios de la pandemia, una de las páginas más grandes de pornografía puso acceso gratis a su contenido pagado. Y yo no sé por qué, o sea, más bien tuvieron que haberles aumentado el precio, porque la gente se estaba quedando en la casa, obviamente iba a subir los índices y pudieron haber aprovechado, pero no, más bien lo pusieron gratis. Y bueno, simplemente porque había algo que hacer, había que hacer algo encerrados en la casa. Además, como hablamos antes, que estar encerrados saca de nosotros lo que hay de nosotros verdaderamente. Y entonces, recuerden, creo que fue la semana pasada o antepasada que yo estuve hablando de que la pandemia nos puso a prueba y sacó de nosotros lo que realmente hay. Si este tipo de cosas aumentaron en la pandemia, quiere decir que eso es lo que hay dentro de nosotros. Y bueno, otra vez con todo esto digo que podemos comprobar que de verdad el diablo ha distorsionado todo este tema. Quiero agregar también, hermanos, como hemos estado hablando en los otros domingos, que por no tener el alma sana, estamos más propensos a caer en todas estas cosas.
Es muy interesante. Mi esposa y yo hemos usado cualquier cantidad de horas en conversaciones y al final todo se resume en sanidad interior. Al final todo se resume en qué tan sano tú estás aquí adentro. Todo se resume en cuánto has perdonado. Y bueno, vamos a entrar un poco más en este tema. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra sanidad interior. Necesitamos estar sanos adentro, si no somos propensos a estas cosas, a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo y todo lo que conlleva todo el pecado de la parte sexual. Y el trabajo del enemigo ha sido tan bueno que ahora ya no nos alarmamos por este tipo de cosas. Ya no nos alarmamos por esto, y esto es alarmante, que no nos alarmemos por esto. Por ejemplo, embarazos en mujeres solteras. Ahora aparece una muchacha embarazada y tal vez uno que otro diga qué lástima, ¿verdad? O uno que otro se enoje, pero ya es lo normal. Tampoco nos alarmamos quizás con las infidelidades. Inclusive hay parejas o matrimonios que llegan a acuerdos donde dice, bueno, un día por semana cada uno hace lo que quiera. Y esos son los acuerdos que hay. Y entonces el jueves es de él y los viernes son de ella, o viernes y sábado. Y el domingo otra vez se reconcilian. Entonces, son cosas que ya vemos normal. Inclusive, hermanos, y algo que tenemos que tener cuidado, y por eso hablamos de que no deberíamos de ver tantas noticias, pero algo que ha estado sucediendo en los últimos años es el constante anuncio de noticias acerca de las violaciones. Es tan común, o lo hacen tan común, que ya es normal. Claro que sí, nos alarmamos, claro que sí, nos impactamos quizás, pero es tan recurrente la noticia que nos hace verlo como algo normal. Tal vez, ¿verdad? Tal vez usted sienta que no, pero la verdad es que sí. La verdad es que ya no nos alarma este tipo de cosas. La misma pornografía no nos alarma porque, hermanos, como decía, un anuncio donde sale una mujer en bikini, ya eso es pornografía. Y lo vemos normal. Ya no nos alarma ver la forma de vestir. Y ahora pudiéramos ver todo esto de forma general y podemos decir, qué enferma que está la sociedad. Claro que sí. Pero hermanos, seamos un poco más sinceros y veámonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos nosotros involucrados también en esto? ¿Qué tanto nuestra sexualidad también ha sido distorsionada? Tenemos que ser conscientes y vernos a nosotros mismos, porque es muy fácil ver el defecto de los demás. Quizás mientras yo hacía todo esto, usted decía, uy, sí, aquella vecina mía, ¿vieras cómo se viste, pastor? Pero es muy fácil ver a los demás, pero no nos gusta admitir lo malo que somos. Entonces, al final todo esto, y es lo que hace el Señor Jesús con nosotros, que nos redime. Entonces, pero para que experimentemos esa redención, necesitamos admitir nosotros qué tan mal yo estoy. Y bueno, tal vez más y menos, no importa, pero necesitamos vernos a nosotros mismos. Tenemos que ver lo malo que somos y cuánto de verdad estamos fallando. Por eso, como hijos de Dios, debemos descubrir qué dice Dios acerca de las cosas, y en este caso acerca de la sexualidad. Quiero leer brevemente Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Y voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así Hebreos 13:4. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces, en este pasaje prácticamente se resume
¿qué piensa Dios acerca de la sexualidad? Entonces, primero, no se debe tener relaciones antes de casarse, porque dice que hay que honrar el matrimonio. Entonces, no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Después dice que de casados no se puede cometer adulterio. Y tampoco entonces dice que en ningún momento en la vida se deben cometer inmoralidades sexuales. Y ahí entra toda la gama grande y extensa que existe con todo el tema de la sexualidad como Satanás nos lo ha pintado. La semana pasada vimos que las relaciones son importantes para Dios. Y también, hermanos, para Dios es muy importante la sexualidad. Tanto es así que el diablo la ha estado despedazando todo este tiempo. Si no fuera tan importante, Satanás seguro ni siquiera la volviera a ver. Pero no, tiene todos estos siglos de estarla despedazando. Inclusive, hermanos, me atrevo a decir que por medio de la sexualidad, una sexualidad sana, es por donde fluye todo lo de Dios. Yo sé que suena un poco loco, pero así es. Por medio de una sexualidad sana fluye todo lo de Dios. Y ahorita les voy a explicar. Porque es así, porque cuando hay una sexualidad distorsionada, la vida de la persona se trunca, simplemente se detiene, simplemente no voy a decir se arruina necesariamente, pero sí ya no cumple su propósito original. Pensemos, por ejemplo, en una violación. Esta persona simplemente no puede desarrollarse como que si no hubiera sido violada. Pensemos en las relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando esa persona se casa, le va a costar mucho todo el tema de la sexualidad. Y tal vez algunos puedan decir, bueno, pastor, pero inclusive yo tuve sexo antes de casarnos y vamos bien. Pero no es lo óptimo, no es lo que Dios diseñó para su vida. Le va a costar mucho, y eso también, o más todavía, si contamos que hubo un embarazo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Cómo se va a complicar la cosa? Ahora, inclusive pensemos en el propio embarazo no deseado. Ese bebé ya viene rechazado. Y fue por medio de una sexualidad distorsionada. Es así de sencillo. Cuando una mujer no tuvo una relación con su padre, anda buscando el amor del padre. ¿Y de qué forma lo anda buscando? Por medio del sexo. O una relación rota con el padre, el papá, inclusive lleva una vida de homosexualidad. Entonces podemos ver cómo realmente otra vez al final todo se resume en sanidad interior. Porque si alguien no ha perdonado a su papá, va a terminar alguna de estas dos cosas. No siempre, yo sé que no siempre, pero puede ser. Es una de las posibilidades. Entonces es como un círculo vicioso. Y preste atención, y ahí va a estar en las pantallas. Es un círculo vicioso, y escuche muy bien, porque donde las heridas del alma, voy a decirlo más bien de esta forma, las heridas del alma llevan a una sexualidad distorsionada, y una sexualidad distorsionada lleva a heridas del alma. Y es un círculo vicioso, porque alguien que fue herido en su alma adentro, alguien que fue rechazado, alguien que no tuvo una muy buena relación con su padre, etcétera, lo más seguro es que esa persona va a llegar a tener una sexualidad distorsionada. Y una persona con una sexualidad distorsionada va a crear heridas del alma, tanto para él como para otros.
Y esto, hermanos, es terrorífico. Si nos ponemos a pensar en esto, realmente es algo de terror. Y es por eso, hermanos, que debemos de buscar lo real. Es por eso que tenemos que buscar qué es lo que Dios dice acerca de la sexualidad. ¿Cómo es que Dios la diseñó? Y bueno, necesitamos encontrar todas estas cosas para romper este círculo vicioso. Necesitamos encontrar qué dice Dios para quitarle ese agarre que Satanás tiene de nosotros. Inclusive ese agarre que Satanás tiene de nuestras generaciones. Para ser libres, para que se rompan las cadenas, para que podamos avanzar en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hermanos, yo no sé qué clase de vida usted tuvo en su infancia o inclusive cuando estuvo casado o en su adolescencia, pero la verdad, hermanos, es que si hubo algún daño emocional, y más si eso causó una distorsión en su sexualidad, usted hoy quizás es lo que es por eso. Es bastante doloroso, es bastante cruel quizás, pero es la verdad. Si esas cosas no hubieran pasado, quizás usted hoy fuera una persona diferente. Pero otra vez quiero decirles, hermanos, es por eso que viene la sangre de Cristo y nos redime. Es por eso que tenemos que curar nuestra alma, porque, hermanos, no es tarde. No es tarde para que usted empiece a caminar en eso que Dios ha preparado para usted. No es tarde para que usted perdone. No es tarde para que usted empiece a visualizar eso que Dios ha preparado para usted. No es tarde, hermanos, para empezar una vez más. Porque en Dios tenemos nuevos comienzos, en Dios tenemos nuevas oportunidades. No es tarde, no importa la edad que usted tenga, para que su sexualidad sea también redimida. Necesitamos averiguar todas estas cosas para que el carácter de Jesús esté en nuestra sexualidad. Quiero decirles, hermanos, que la sexualidad no es mala. Al principio hablé un poco de esto. Dios la creó. Y algo que debemos de hacer, como dije al principio, es sacar el tema del cajón del tabú y sacarlo y exponerlo y hablar acerca de estas cosas. Porque, hermanos, si la iglesia no habla de sexualidad, el único que ha estado hablando de sexualidad ha sido el mundo, es Satanás, con su concepto distorsionado de sexualidad. Si la iglesia no habla de estas cosas, entonces la única voz que se escucha es la voz distorsionada del diablo. Entonces entendemos que es por medio de la sexualidad que Dios quiso que se poblara la tierra. Es así de importante para Dios. Entendiendo también que en la fecundación se da una unión o una mezcla de ADN de los dos padres. Y escuche bien, y es justamente así como entonces hay diversidad de personas. Hay diferentes caracteres, hay diferentes talentos, hay diferentes estilos de caminado, ¿verdad? Si todos nos pusiéramos aquí o escojamos 3 personas y decimos caminen, los 3 van a caminar diferente. También hay diferencia de pelos, de ojos, de formas, de tamaños. Y es a través de la sexualidad donde se combina el ADN. Y es así también que por medio del pecado el ADN se ha distorsionado. Y es como tenemos entonces las enfermedades genéticas, inclusive las deformaciones también. Y esto, hermanos, es muy grande. Esto es importante entenderlo y que el Espíritu Santo nos ayude. Una sexualidad con el carácter de Cristo porta el ADN de Dios sano y es menos probable que salgan cosas malas. Una sexualidad, voy a decirlo otra vez, con el carácter de Cristo porta el ADN de Dios. Entonces una sexualidad distorsionada, no es que no tenga el ADN de Dios del todo, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ya se distorsiona.
Veamos qué dice Juan 9:2. Juan 9:2 dice: sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y aquí vemos entonces, hermanos, una realidad donde por el pecado inclusive de nuestros padres, el ADN de este hombre salió distorsionado, o pudo haber salido distorsionado. Esto es real. Por medio del pecado es que hay desperfectos en la genética. Ahora, no culpemos el pecado por la nariz grande o las orejas grandes, ¿verdad? O por las cabezotas. Eso es mera genética, pero no es por el pecado. Pero sí hay muchas otras cosas que por causa del pecado suceden. Hay muchas enfermedades que no se sabe qué pasa o de dónde vienen. Bueno, cada vez que el doctor o un doctor diga realmente no tenemos explicación, la explicación es que es algo espiritual, algo del alma, algo que ellos ni siquiera pueden controlar. Por lo tanto, si no hay pecado, la genética se sujeta a la obediencia de Cristo. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo. Y otra vez quiero reiterar esto, por eso es que es importante que sanemos nuestra alma. Es por eso que es importante que cortemos con todas las maldiciones generacionales que hayan. Porque entonces cortamos y de aquí para allá ya va a ser diferente. Quizás uno pecó, pero si yo corté, ya mis hijos van a ser diferentes y mis nietos van a ser mejores. Y ahí el linaje se va haciendo mejor. Pero hermanos, cada una de estas cosas tenemos que entenderlas. Tenemos que preguntarle a Dios: Dios, ¿cómo es realmente la cosa con el sexo? ¿Cómo es una sexualidad conforme a la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo yo de actuar entonces ahora? Bueno, por lo menos tenemos que perdonar, sanarnos y hacer las cosas diferentes. Entonces, hermanos, quiero terminar con este otro círculo, y que este círculo sea el que se convierta en nuestro círculo de vida de nosotros y para las generaciones. Integridad sexual me lleva a un alma sana, y el alma sana me lleva a la integridad sexual. Ahora podemos decir, por eso yo les decía, no es tarde, porque si sanamos el alma, nos va a llevar a la integridad sexual, y una integridad sexual nos va a llevar al alma sana, y otra vez el alma sana nos lleva a la integridad sexual, y ahí se queda. Y hermanos, si cumplimos este círculo, si se sigue cumpliendo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos definitivamente van a ser personas de integridad sexual. Muy bien, vamos a orar, y voy a orar un poquito y después vamos a poner una canción, y yo espero que la canción les ministre también. Señor, esta noche damos gracias, esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, en todas las áreas de la vida tú, Señor, debes estar involucrado. Queremos, Señor, ponerte delante de ti nuestra sexualidad. Quizás sucedieron cosas que estaban fuera de nuestro control, Señor, que nos lastimaron y nos llevaron, Señor, a una sexualidad distorsionada, o simplemente escuchamos las mentiras del diablo. Pero, Señor, esta noche queremos pedirte perdón. Esta noche, Señor, queremos que tú vengas a nosotros y nos redimas. Que tu presencia, Señor, sea en medio nuestro. Al mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que
hará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada. Declárelo, hermano. No hay nada. Hoy vamos a empezar a abrir esos cielos sobre usted, todo lo que está ahora mismo ahí en su pasado. Empiece a decirlo. No hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que mi Dios. Porque nos encontró, que nos amó primero. Así es, Señor, hoy venimos. Sin miedo, sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Levante su voz y diga: sí, Señor, Él Es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Levante su voz, declárelo, no hay nada. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Hey, oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Hey. No hay nada mejor que tu Dios. No hay nada mejor que tu Dios. Señor, tu amor, tu entrega, tu sacrificio. ¡Woo! Oiga muy bien. De cenizas tres vidas, Así es. cambias culpa por gloria. Tú lo cambias todo, Señor. Y solo tú vas a restaurar nuestra sexualidad, nuestra alma, nuestro pasado, Señor. ¡Woo! De cenizas tres vidas, cambias culpa por gloria. Sí, Rey. Solo tú lo vas a hacer, Jesús. Solo tú lo haces. De las ruinas y tumbas, Sí, Señor, tú levantas jardines. nuevos jardines, ¡Woo! resucitas los huesos. Sé que Solo tú, Señor, solo tú los harás. Solo tú lo harás. Solo tú lo harás. Póngase de pie y declare con sus palmas arriba. Solo tú lo harás. Y no hay nadie mejor que tú. No hay nada, Señor. Nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Hey, Es su voz, hermano, y decláralo. nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
vida. El Señor te está diciendo, iglesia, ahora mismo acércate a mí sin reservas. Levanta tus manos y cierra tus ojos. El Señor está hablando a tu corazón. Hoy el Señor te está diciéndote, acércate a mí en oración, con transparencia. Iglesia, hoy el Señor quiere que te levantes. Si eres abuelo, si eres un padre con hijos mayores que ya no viven ni contigo, el Señor te está llamando a levantar una nueva generación. Tu tiempo no se ha acabado, dice el Señor. El Señor te está llamando a pelear por esas generaciones, a pelear por ese ADN que ha sido distorsionado. Iglesia, hoy el Señor te está llamando a que te derrames sobre Él y que seas humillado delante de su presencia para levantar una nueva generación. Iglesia, hoy el Señor te está haciendo un llamado a una intimidad personal con Él. Tu palabra nos dice que eres la resurrección y la vida. Hoy, iglesia, el ADN de tu familia, de tu generación necesita ser resucitado. Y esa resurrección es Cristo. Porque dice que el que cree en mí vivirá, y aunque muera, todo el que vive y cree en mí jamás morirá. Pero el Señor te dice, ¿crees esto, iglesia? Iglesia, hoy el Señor, he aquí, dice el Señor, yo hago entrar espíritu sobre vosotros y todo lo que esté muerto en tu alma vivirá. Iglesia, el Señor te está diciendo, ¿crees esto? Empieza a hablar sobre tus nietos, sobre tus hijos, sobre tu generación, que ese ADN empiece a resucitar, y donde hubieron tumbas, hoy empieza a levantarse nuevos jardines en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor, en medio de tu oración, cuando estés ahí humillado, clamando por tu generación, el Señor soplará viento de los 4 extremos de la tierra y declarará vida sobre tu generación. Si eres un joven y nos estás viendo, el Señor está diciéndote hoy que empiezas a redimir tu generación. Empieza a redimir cada parte de tu sexualidad. Si has visto pornografía, si has caído en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, el Señor está diciendo, todo el que muera vivirá si empieza a creer en mí. Si se humilla hoy delante de mi presencia, todo está al alcance de la mano con solo pedir perdón, joven. El Señor te está llamando, iglesia, para que empieces a inyectar vida por medio de la oración. A donde ha estado seco, estancado, a donde estuvo en tumbas, hoy el Señor nos está llamando, iglesia del Rey, a levantar jardines. El espíritu de resurrección se está moviendo sobre este lugar, sobre tu vida. Y lo único que necesitamos hacer, iglesia, es orar, es levantarnos en la oración. El Espíritu Santo nos está llamando a intimidar con Él y a humillarnos delante de su presencia, para que nuestra sexualidad y todas las áreas de nuestra vida empiecen a ser redimidas. Así que no importa la edad que tengas, no importa la etapa en que estés viviendo, el Señor te está llamando a levantarte en oración y a redimir todo lo que estuvo muerto, para levantar nuevos jardines. El Espíritu del Señor te está llamando, iglesia del Rey, para moverte en la oración y traer lo que estuvo muerto a vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos las gracias. Y aquí estamos, Señor, queremos hacer lo que tú nos estás mandando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.